Ya. Estoy en comunicación con mi amigo el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Víctor, Ya. muchas gracias por hacer esta entrevista, muy amable como siempre. Juan, muy amable por tu parte. Muchas gracias. Esperemos que funcione bien esta comunicación. A veces los Sí. problemas de Internet son ajenos a nosotros. Recientemente, en una entrevista, el expresidente vacado por incapacidad moral, Martín Vizcarra, en una entrevista con el periodista Jaime Chincha, deslizaba la posibilidad de que tú eras como congresista aliado de Vizcarra. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, es imposible. Eso no se puede dar. Nunca se ha dado. Yo lo critiqué de que era candidato a la vicepresidencia de PPK y por lo tanto critiqué PPK porque me parecía que no era la persona más adecuada. Hay que recordar que se decía que era un buen gestor en la gobernación de Moquegua, pero fue pésimo gestor. Y Moquegua casi no creció bajo su gestión, a pesar de que Moquegua tenía el PBI per cápita más alto de todo el Perú. Sin embargo, fue un pésimo gobernador, destruyó un hospital para no construir nada y después han descubierto otra serie de negociados que se han hecho después. Así que yo no creí en Vizcarra nunca. Sin embargo, ante la renuncia de Kuczynski, evidentemente, a él le correspondía ser el presidente de la República y por lo tanto respetamos esa decisión del Congreso y bueno, y del mismo, ¿no? Hay tres hechos puntuales en los últimos años. Primero, el ataque desmesurado a un hombre íntegro como Manuel Merino por parte de la izquierda. Después, en el gobierno de Castillo, se intentó sobornar, porque hasta ahora la justicia está investigando, a la bancada de Acción Popular. Y ahora deslizan que Acción Popular fue aliado de Vizcarra. ¿Por qué este interés de desprestigiar a un partido histórico con gente respetable como Acción Popular? Bueno, por eso, porque somos respetables y es un partido histórico, por ambas cosas, y porque somos herederos de un legado fundamental e importantísimo que es el legado de Belaúnde, ¿no? Su obra y su pensamiento, que pocos partidos en realidad pueden tenerlo, pueden exhibirlo en el Perú, quizás sea el único partido que puede exhibir en el Perú ser parte de un legado grandioso en cuanto a ideas, en cuanto a moral, a ética y en cuanto a obras. El gobierno de Belaúnde es el gobierno que más obras ha construido en el Perú, el que mayor infraestructura hizo durante sus dos gobiernos. Así que quizás por eso es que están un poco empeñados en su vida Acción Popular. Pero yo quiero decirle Incluso en las algo. obras, Belaunde decía, el pueblo lo hizo, o sea, tenía un buen concepto de lo que era el pueblo. Hoy no se sabe qué es el pueblo, todos dicen, el pueblo dice, el pueblo se expresa, pero el pueblo tiene que hacer. Y esto es lo que pasaba cuando gobernaba tu tío. El pueblo Claro, hacía. exactamente, él hacía obras con la plata del pueblo. Es evidente, ¿no? Él hacía obras con los recursos públicos que son plata del pueblo. Por lo tanto, el pueblo es el que construía y él no ponía su nombre, ponía la frase el pueblo lo hizo y las obras están allí. Pero yo quería aclarar algo también sobre lo que dijo el señor Vizcarra ayer o antes de ayer en televisión. Dijo que él no había llamado a Jorge Castillo. No lo sé, porque no, eso tendrá que decirlo Jorge, pero en el caso mío, él sí me llamó. Él sí me llamó a decirme que él estaba interesado en asumir la presidencia de la República. Y yo estaba, recuerdo, en ese momento en Estados Unidos y no sé cómo se consiguió mi teléfono y me llamó desde Canadá, diciéndome que él estaba dispuesto a asumir el cargo y por lo tanto buscaba apoyo para eso. Para eso me llamó. A mí me extrañó mucho porque yo lo había criticado mucho antes, en el caso de Chincheros, en el caso de, de del aeropuerto de Chincheros, que él había firmado una adenda o había hecho que la firme su viceministra y le había entregado a los concesionarios de Chincheros todo a cambio de muy poco, había cambiado las condiciones a favor de ellos. Y yo lo critiqué abiertamente, es cierto. Entonces me llamó mucho la atención que me llame y para convencerme de que, digamos, no me oponga a su ascenso al poder y que él está dispuesto a asumir el poder tan pronto Kuczynski se vaya. ¿Y cómo se Así entienden las que, contradicciones de la política
peruana, porque el Congreso, que luego cerró de manera ilegal Vizcarra, había presentado una moción de vacancia de Kuczynski. En este caso, la gente que fue opositora a PPK, luego Vizcarra cierra este parlamento. Bueno, esa es una contradicción, efectivamente. Lo que pasa es que Kuczynski se manejó muy mal, subió al poder con la ayuda de la izquierda por un pelo, como él dice, subió por un pelo, por 20 o 30 mil votos, ganó las elecciones, pero tenía muy buena relación con el fujimorismo. ¿Y por qué? Porque durante la campaña habían insultado a Keiko. Hay que recordar que a Keiko le dijeron, Kuczynski le dijo que la hija de ladrón, ladrón es. O sea, fue una campaña muy dura. Entonces había un resentimiento de por medio, ¿no? Y entonces, Kuczynski tenía el apoyo de la izquierda porque era antifujimorista en teoría, a pesar de que habían trabajado en el pasado juntos. Y entonces lo que hizo Kuczynski fue trabajar y tener el apoyo de la izquierda en el Congreso de una bancada muy debilucha, la que tenía él, y estaba pegado a la izquierda y la izquierda lo sostenía. Pero salieron pues las cosas de Odebrecht, que eran imposibles de ocultar, y él se manejó muy mal. Él quiso sorprender un poco a la gente diciendo de que había una muralla china entre su empresa y sus socios, lo cual era imposible de creer. Y finalmente siempre siguió contando con el apoyo de la izquierda hasta que comete el error de indultar a Fujimori, Tú que de eres un transar estudioso con... de la historia peruana, ¿quién fue mejor presidente, Kuczynski o Vizcarra? Ah, no, yo O el creo que menos malo. Kuczynski, el menos malo, ¿no? Kuczynski no hizo mucho, endeudó al país, no hizo mucho, pero no hizo daño, digamos, ¿no? Al no hacer mucho tampoco hizo daño. En Vizcarra sí, Vizcarra destruyó las instituciones, las instituciones del Estado. Vizcarra atentó contra la democracia, y creó precedentes funestos como el referéndum, las reformas que planteó que eran cosméticas, que no valían gran cosa, el ataque al Congreso constante y permanente y el cierre del Congreso. O sea, destruyó, y después el mal manejo de la pandemia. Le tocó la pandemia, mala suerte, pero la manejó muy mal, con 250.000 muertos. Entonces, yo creo que con todo eso, le puedo decir que Vizcarra fue un pésimo gobernante. Al lado de Kuczynski pues sería pues casi un benefactor, ¿no?, del país. Tú como abogado, ¿qué nos puedes decir de una persona que de alguna manera atentó contra los intereses nacionales, que era magistrada del Tribunal Constitucional, la doctora Mariana Ledesma, que recibió la invitación del Partido Morado para postular a la presidencia de la República? Muchos pueden ver los fallos de Marianela que están cercanos a la izquierda que hoy está haciendo daño al Perú. ¿Qué nos puede decir de este aprovechamiento político? Bueno, esto lo único que demuestra es que los contactos de la señora Ledesma con el Partido Morado no son de ahora, no son súbitamente, que hayan aparecido súbitamente, sino son vinculaciones del pasado. Y esto es muy malo. Hay que recordar que este Tribunal Constitucional que presidió la señora Ledesma le dio el visto bueno, bendijo el golpe de Estado o el golpe al Parlamento del señor Vizcarra, junto con dos personas, otra persona cuestionada como es Eloy Espinosa, que hoy está acusado por su mujer por pegalón. Y es una cosa terrible la que Por está suerte saliendo. existieron honrosas excepciones como el doctor Ernesto Blume, entre Bueno, algunas. claro, Blume, por supuesto, estaba Sardón y alguien más, pero el resto, Eloy Espinosa, que es el que manejaba a 4 de los 7 miembros, o sea, le daba mayoría, fue el que convalidó una serie de cosas, como por ejemplo el golpe de Estado de Vizcarra y el transfugismo. Es decir, se permitió a través de una sentencia justificar el transfugismo y el cambio de bancadas casi diarias o casi semanales que existen en el Parlamento. Hay que ¿Estás de recordar acuerdo que, con el proyecto interesante de la expresidenta del Congreso,
la acción populista, la doctora María del Carmen Alba, que propone que los congresistas que cambien de bancada, los tránsfugas, sean vacados. Esa es una vieja aspiración que me parece que es válida y que sucede en otras partes del mundo, en México también, ¿no? Si tú entras por un partido y lo dejas, al poco tiempo de haber llegado a ese partido, evidentemente la curul no es tuya, la curul es del partido, el partido la ha ganado. Lo que pasa es que los que entran creen que la curul es de ellos porque ellos han invertido dinero y hay voto preferencial y por lo tanto la curul les pertenece a ellos. Entonces yo creo que eso, no conozco el proyecto, pero me parece que una idea parecida debe ser la que debe estar vigente para que evitar pues el transfugismo, ¿no? Que es tan perjudicial para la gobernabilidad. ¿Cómo se entiende que muchos peruanos se enojen si un jugador de Alianza va a la U o viceversa, pero no muestran repulsión cuando un congresista entra por un partido y termina en otro partido, a veces en el partido opositor al partido por el que entró? ¿Cómo se entiende que el ciudadano no muestre indignación? Bueno, somos exigentes y críticos con el fútbol, pero no tanto con la política, ¿no? Lo que no permitimos en el fútbol lo permitimos en la política. Eso es una cosa absurda. Por eso es que las reglas deben estar claras y precisas, ¿no? Si tú postulas a un partido, porque además ahora te exigen para postular a un partido y a una elección popular estar un año antes inscrito en el partido. Sí. Si es así, con esa lógica, por lo menos si tú ingresas al partido, deberías estar un año por lo menos en la misma bancada por la cual has sido elegido y después en todo caso tomar la libertad de irte. Pero algún requisito tiene que haber para que no fomentemos el transfugismo que lo fomentó el Tribunal Constitucional con una de sus sentencias. En algunos puestos de elección política indirecta, como el Tribunal Constitucional, que lo eligen los congresistas que son elegidos por el pueblo, se pide 15 años de experiencia en el mundo jurídico académico. En cambio, para postular a la presidencia de la República, los dos únicos requisitos, ser peruano de nacimiento y mayor de 35 años. ¿Piensas que tener un requisito de experiencia política, independientemente si hay o no título universitario, puede servir para que el que llegue conozca el manejo de la cosa pública? Es probable que el Congreso mejore bajo esas circunstancias, pero es un tema que se ha discutido desde el siglo XIX. ¿Qué es democracia? ¿Quiénes pueden postular? Y eso es un debate muy largo y después han ido eliminándose una serie de requisitos hasta quedar en eso, en que puedes postular el que ha nacido en un país determinado y tiene una mayoría de edad determinada. Pero exigir que hable inglés, que hable español, que hable varios idiomas, que sea profesional, eso es poco democrático. No, pero la Es, experiencia más que nada, como se le exige a un magistrado del Tribunal Constitucional, sí, para el tema jurídico, que haya experiencia política para asumir el primer cargo del Estado. bueno, pero en las otras entidades del Estado no hay elección popular, ¿no? Son otro tipo de elecciones. Pero si el pueblo te elige, el pueblo va a elegir al quien sea igual a él. Entonces, si queremos un Congreso representativo, tienen que estar todos, todas las personas que integran el Perú deben sentirse No, pero en el caso de representadas la allí. presidencia de la República, aumentar los requisitos. Bueno, pues, lo único que se podría hacer es aumentar la edad, quizás, pero eso también sería un poco raro y extraño. En todo caso, lo que sí se puede hacer es eh, eliminar las candidaturas de personas que hayan que hayan atentado contra el Estado, ¿no? Que hayan cometido que hayan cometido terrorismo o delitos contra el Estado. Quizás eso sí, pero también con eso estaríamos negando la posibilidad de que haya una rehabilitación a través de la pena. Entonces, el tema es bien complicado. ¿Eh? Yo me encantaría que todos sean sabios, los que sean elegidos en el Parlamento y en la Presidencia de la República, que todos sean profesionales, que todos tengan una gran cultura, pero eso es elitismo. Y ese tipo de democracia elitista es la que no queremos tener en El fin, cargo de congresista en el Perú es irrenunciable. Hace poco, bueno, hace unos años salió el caso Valle Riestra, que quería renunciar pero no podía. Y hoy hay congresistas como Sigrid Bazán que dice que le da asco el Parlamento. Si le da asco una institución tendría que renunciar, pero como el cargo es irrenunciable, se puede hacer este populismo verbal.
¿Piensas que hay que modificar para que el congresista, si no se siente capaz, si no se siente a gusto, poder dar un paso al costado? A ver, ese es un tema que también se ha discutido muchísimo y se puso esa norma de que el cargo es irrenunciable para evitar presiones a los congresistas en un sentido o en el otro, y presiones que lo obliguen a renunciar, amenazas de muerte, si votas en un sentido o en el otro. Entonces, con esa idea de que el cargo es irrenunciable, ya automáticamente no puedes amenazar a ningún congresista con la vida o con la muerte o herirlo o dejarlo de lado, qué sé yo. No puedes presionarlo de esa manera porque sabes que el cargo es irrenunciable. Esa fue la idea original. Sin embargo, habiendo pasado tanto tiempo, y habiendo gente que siente asco en estar en el Parlamento, efectivamente, si se siente asco porque está allí, podría irse perfectamente bien. Ahora, si no puede renunciar, yo creo yo haría algunas condiciones para la renuncia. Pero, en todo caso, si no se modifica la Constitución y sigue siendo renunciable, la otra posibilidad es pedir licencia y dejar de cobrar, ¿no? La última pregunta quizás es la más complicada para responder, pero es la que tiene más actualidad. En situaciones límites, un militar, sobre todo un comando, la sabe resolver. El Congreso de la República está presidido por el general William, héroe de la guerra del Cenepa, jefe de los comandos Chavín de Guantar. Si renuncia la señora Boluarte, asumiría William. ¿Piensas que William puede lograr la pacificación, aunque sea de manera transitoria del país? No, no, yo creo que la pacificación se va a lograr cuando haya elecciones y asuma la presidencia un nuevo presidente en elecciones libres y soberanas. Yo creo que Williams no va a lograr nada más que, si llega, convocar elecciones y nada más. Pero también hay que recordar que un parlamento que tiene 7% de respaldo popular, el presidente del Congreso también tiene poco respaldo. Entonces, entre que Williams convoque elecciones y las convoque la Boluarte, yo diría que va a causar menos problemas, menos intranquilidad, menos protestas, menos enojo si las elecciones las lleva adelante la vicepresidenta, hoy día copresidenta, que el presidente del Congreso, que tiene pues críticos dentro y fuera del Congreso. Ahora, la pregunta, elecciones, 2023, 2024, 2026, o por ahí surge la posibilidad de 2025. ¿En qué año serían? No, yo me quedaría con el 2023, este año, a fin de año. La fecha, bueno, puede ser cualquiera, pero este año. Yo la haría este año. Pero claro, eso dependerá del Congreso, porque muchos de ellos no quieren irse, pues ellos se sienten que han ganado una, un boleto de una rifa y que se han ganado el premio de la rifa. Entonces no quieren soltarlo tan fácilmente. Eso es lo que está perjudicando. Pero yo creo que tiene que haber elecciones adelantadas de todas maneras. Yo preferiría el 23, pero aún el 24 en abril, como quiso el gobierno, tampoco es una fecha que yo descartaría. Pero ¿hay algún peruano que tenga algún plan de gobierno que si es que asuma pueda gobernar? Porque si hay elecciones rápidas es muy difícil armar los cuadros políticos técnicos. Esta es Bueno, la gran interrogante. hay mucha actividad política en el Perú hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que está muy atomizada, pero estoy seguro de que muchos políticos, muchos partidos de los que existen en el Perú, que son todos, digamos, poco fuertes, pero siempre hay conceptos claros de lo que es cómo se puede gobernar. De izquierda y derecha, yo creo que hay ideas claras de cómo se puede gobernar en ambos sectores, ¿no? Recordemos que Acción Popular gobernó 3 veces y lo hizo de una manera honorable, así que sería una buena alternativa. Muchísimas Así es, gracias. lo que pasa es que lo que hay que hacer es darle plazo entre que el candidato gana y asume el gobierno, tiene que haber siempre 2 o 3 meses, porque en esos 2 o 3 meses estás armando el equipo. Acá los problemas de Merino o de la Boluarte, inclusive de Sagasti en su momento, son que súbitamente llegan a la presidencia y no han tenido tiempo para armar el equipo. Y esa demora a veces perjudica al país. Pero cuando hay elecciones y hay 2 o 3 meses entre el resultado final y la toma de mando, pues se supone que en esos meses estás armando el equipo y estás ajustando tu propio programa, algo que no hizo Castillo a pesar de las circunstancias y del tiempo que tuvo, ¿no? Muchísimas gracias. Que viva el Perú. Gracias.